Muy buenas tardes. Mucho gusto a todas y todos los participantes de este webinar. Gracias por la paciencia. Estábamos intentando resolver unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos listos. Antes de empezar, quiero dejar saber a las personas que tenemos opción de interpretación. Pueden tener la opción de tener el audio en español o en inglés, como sea preferible. Cuando sea la intervención en español, habrá traducción en inglés. Cuando la intervención sea en inglés, habrá traducción en español. Entonces, en la barra encontrarán una opción para seleccionar el idioma y ahí podremos facilitar el idioma. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, como les decía, a este webinar. El tema principal es cómo los datos y la tecnología pueden transformar la cadena de suministro y la calidad de los antibióticos. Este webinar ha sido posible gracias a The Trinity Challenge, que es una organización benéfica global que respalda la creación de soluciones basadas en datos y análisis para proteger al mundo frente a amenazas sanitarias de gran escala. Ellos apoyan soluciones innovadoras impulsadas por datos que permiten al mundo prepararse, responder y recuperarse a brotes y emergencias sanitarias. La organización colabora con gobiernos y organizaciones e individuos a nivel global para mejorar la resiliencia ante las amenazas actuales y futuras para la salud pública. También este webinar también es traído con el apoyo de JH Piego en la oficina de Guatemala, que trabaja desde 1990 mejorando la calidad de los servicios de salud y la atención materna y neonatal, así como expandiendo la prevención y tratamiento oportuno de cáncer de cuello uterino y apoyando las iniciativas de seguridad sanitaria global que ha tenido el Ministerio de Salud. También nos acompañan eh, panelistas que podrán intervenir a lo largo de este evento. Primero les quiero presentar a la doctora María Eugenia Paz. Ella es médica veterinaria, tiene un posgrado en inspección fitosanitaria, también tiene un posgrado en buenas prácticas de manufactura y marketing farmacéutico. Actualmente es la jefa del Departamento de Insumos para Uso en Animales del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala. Es la delegada nacional ante la Organización Mundial de Salud Animal y la coordinadora regional en temas de medicamentos veterinarios y actualmente participa en actividades de liderazgo y técnicas como punto focal de medicamentos veterinarios, como les decía, para la OMSA desde el 2008. Es miembro activo de la red de resistencia antimicrobiana desde el 2015 y participa activamente en comités nacionales y regionales sobre medicamentos y alimentos para animales. Adicional, tenemos a la doctora Alicia Chang. Ella es médica pediatra infectóloga. Actualmente es parte de la unidad de infectología en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. También ha participado en diversas actividades de investigación en estudios clínicos, específicamente en el área de pediatría y infectología. Es miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, también de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y tiene mucho recorrido en la academia y en la investigación. Y desde Londres también nos está acompañando Luis Goff, que es directora de operaciones en The Trinity Challenge. En su rol lidera las operaciones de la organización y colabora con el equipo y la junta directiva para generar impacto en la salud global, especialmente en el área de resistencia antimicrobiana. Luis también es investigadora visitante senior en The Policy Institute de King's College en Londres, donde ya trabajó 12 años anteriormente en temas específicos de desplazamiento forzado, liderazgo femenino, salud global y desarrollo internacional. Es un gusto poder tener a este muy bien preparado y reconocido panel de mujeres profesionales y expertas en los temas que vamos a abordar. Para mencionarles la agenda que vamos a manejar, va a ser primero la intervención de la doctora Paz en temas de uso de medicamentos y antimicrobianos y sustancias prohibidas en animales. Posteriormente vamos a darle la palabra a la doctora Alicia Chang para abordar el uso de medicamentos, específicamente antibióticos subestándar o falsificados en humanos. Y posteriormente, Luis tendrá la oportunidad de participar para darnos a conocer las oportunidades de financiamiento que tiene The Trinity Challenge para países de medianos a bajos ingresos como el nuestro y cómo podemos cerrar las brechas que tenemos actualmente en la región y en el país. Em, También les quiero dejar saber que tendremos un espacio para preguntas y respuestas.
Tendremos dos modalidades para que ustedes puedan escribir sus preguntas. Si se dan cuenta, abajito hay un botón que dice Q&A. Ahí podemos escribir las preguntas que tengan o bien pueden utilizar la caja del chat general. Y al final de las intervenciones, de la última intervención, podremos asignar las preguntas y darles respuesta a sus cuestiones. Muchas gracias. Por último, me presento yo. Mi nombre es Lucas Santos, como pueden ver en el icono. Soy asesor en seguridad sanitaria global para la oficina de JHP de Guatemala. Y es un gusto tenerles acá. Empezaremos con la intervención de la doctora Paz. Doctora, le dejo el espacio y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros, de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, muy agradecidos por la invitación y de verdad es un honor estar en este magno evento. El día de hoy nos trae vamos a platicar un poquito sobre el uso de los antimicrobianos en aves de corral y cerdo y también sobre algunos planes de mejora que podemos tener y sobre algunos medicamentos que tenemos restringidos y prohibidos a nivel de la región y de país y de Guatemala. La siguiente, por favor. ¿Qué es un antimicrobiano? Un antimicrobiano, según la Organización de Sanidad Animal, es una sustancia que mata a los patógenos o detiene su crecimiento. Y según el término antimicrobiano, según la Organización Mundial de la Salud, es un medicamento que se usa para prevenir y tratar infecciones en seres humanos, en animales y plantas. Por eso estamos todos en este tema, todos somos involucrados, todos tenemos una gran responsabilidad y todos tenemos que poner nuestro granito de arena y todos estamos buscando una salud. Acá también no podemos olvidar que tenemos el ambiente y esto también es algo fundamental. Entre los antimicrobianos, los ejemplos que tenemos están los antibióticos, los antivirales, están los antifúngicos y los antiparasitarios. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los antimicrobianos más utilizados en aves y cerdos? Siguiente, por favor. Tenemos el listado de los aminoglucósidos, donde están las gentamicina, la neomicina, estreptomicina, canamicina. Estos pueden ser usados en aves y cerdos. Su presentación es en forma oral y su vía de administración inyectable y crema. Y también ahí está la vía parenteral. Tenemos las cefalosporinas, cetiofur, cefalexina, por ejemplo. Este solamente es utilizado en cerdos y puede ser su vía de administración es parenteral y su presentación es inyectable. Tenemos a las fluoroquinolonas. Entre las más reconocidas están la refloxacina, la ciprofloxacina, utilizada en aves y cerdos. Esto es por vía oral, inyectable. Tenemos a la fosfomicina, que también en algunos países ya la tienen prohibida. Esa se utilizaba antes en aves y cerdos y ahora en estos momentos se está utilizando solamente en aves. Es un polvo oral y también puede ser administrado inyectable. En el caso de los antimicrobianos, en la parte pecuaria, en la parte animal, cuando se habla de vía oral, esto no solamente no se administran en forma de tabletas como es en la parte humana, sino que esto se da en la parte de los alimentos medicados. Entonces, por eso vamos a hablarles más adelante sobre la vía de administración que va por la vía de alimentación. Tenemos a los hidroxiquinolonas, aves y cerdos, es la mezcla que les mencionaba, es un alimento medicado vía oral. Tenemos el ionóforo poliéster, que está la monensina, se utiliza solamente en aves y es vía oral. Tenemos las lincosamidas,
que, que las reconocidas de la lincosamida y la clindamicina, utilizada en aves y cerdos, inyectable, y también lo tenemos vía de administración oral, forma polvo. Los macrólidos en aves y cerdos, también oral y parenteral, inyectable. Tenemos a las penicilinas, polipéptidos, quinoxoxalinas, las sulfonamidas, mastrimetropin. Tenemos a las tetraciclinas, pleuromutilina, que es la tiamulina que conocemos, y sus vías de administración las tenemos en la mayoría en la forma oral. Siguiente, por favor. ¿Quién es lo que el instrumento que tenemos nosotros para que nos regula los medicamentos veterinarios y productos afines y dentro de ellos están, como podemos ver, los antimicrobianos? Tenemos un reglamento técnico centroamericano. Ustedes van a encontrar varios RTCA que los han escuchado y cada uno tiene un número en particular, porque así como hay para la línea humana, hay para la línea de agroquímicos, hay para la línea de medicamentos veterinarios y también para los alimentos para animales. En el caso de medicamento veterinario, es el 650551 2.18. Este ya fue actualizado y el cual nos dice, donde nos establece las disposiciones de registro y el control para los medicamentos de uso veterinario, productos afines y también sus establecimientos. Los establecimientos tenemos empresas elaboradoras, tenemos empresas importadoras, comercializadoras. Es importante mencionarles que a nivel centroamericano, Guatemala es uno de los países que tiene mayor empresas productoras de medicamentos veterinarios. Tenemos también dos productoras de biológicos y, y también somos los que más producimos alimento para animales. Los estados parte. Podemos prohibir y restringir principios activos de uso veterinario, debiendo publicarlos según los procedimientos establecidos. Podemos cancelar los registros de aquellos productos que contengan sustancias prohibidas que se encuentren vigentes al momento de entrar en vigor y ordenar el retiro del mercado de los productos prohibidos conforme lo establezcan en cada estado parte. Aquí quisiera detenerme un momento para informarles que nosotros, estos reglamentos centroamericanos, es una regulación no solo a nivel centroamericano, entre los centroamericanos, entre los elaboradores, se facilita los registros sanitarios cuando son producidos a nivel de la región con menos requisitos y en el tema, este reglamento aplica para países terceros que son los que van fuera del área de Centroamérica. Eh, También nosotros tenemos regulaciones, tenemos el tema de que somos países miembros del OIRS. Acá nosotros no solamente trabajamos a nivel de los países centroamericanos, sino que ya como países miembros del OIRSA ya somos 9 países donde ya, además de Centroamérica, está Belice, México y está México y República Dominicana. También somos miembros del CAMEVET, que es el Centro de las Américas de Medicamentos Veterinarios, en el cual es parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Nosotros somos el punto focal de medicamentos veterinarios. Entonces, ahí contamos con somos países miembros y contamos con más de 183 países donde está África, están Grecia, están países de Latinoamérica, estamos los centroamericanos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las sustancias de uso veterinario prohibidas y restringidas? Acá, a nivel de la región,
del centroamericano tenemos estas moléculas prohibidas. Sin embargo, cada país tiene su soberanía y entonces también más adelante les voy a hablar ya un poquito más detenidamente de la colistina, pero ya algunos países de Centroamérica la tienen prohibida. Entonces, nosotros estamos ahorita en esta situación, si se prohíbe o se restringe, pero el caso es de que cada uno, además de estas moléculas, tenemos también la particularidad de ir prohibiéndolas o restringiéndolas según sea, si va a ser dañina no solo a los animales, sino que nuestro fin es que no dañar la salud del humano. Entre las moléculas que tenemos prohibidas, perdón, restringidas, la primera es el clenbuterol. Ustedes las han escuchado bastante. Esto es un tema bastante álgido en nuestros países. Nosotros como país, como Guatemala, solo tenemos indicada para equinos. Esto es un broncodilatador para equinos, entonces eso es lo que nos dice el Códex Alimentario y nosotros, en el caso de Costa Rica, la tienen prohibido también para equinos porque cada país tiene su particularidad y en el caso de Costa Rica ellos consumen al equino. La segunda molécula es el dimetrinazol. Hay una restricción de uso, solamente se puede utilizar, no, se hicieron estudios y no es dañinos para las mascotas, y es para el control de las yardas. Tenemos la prohibición de los nitrofuranos, esto sí es prohibido, es cancerígeno, es prohibida su fabricación, su transporte, su manejo, y para el uso de todas las especies. Acá es por eso que nosotros tenemos que estar como países, debemos de estar todos siempre alineados, ya que puede ser que uno de los países lo tengan en la línea humana, puede ser que algunos de estos principios también los tengan en la línea agrícola. Entonces, no podemos estar prohibiendo unos y otros no, sino que lo mejor es estar todos, como les mencioné, alineados. Tenemos al sulfatazol, está prohibido también para transporte, manejo, su fabricación y para todas las especies. La vancomicina está prohibida, la estricnina también, el cloranfenicol, en lo que sí tenemos es el florfenicol que le quitaron la molécula y entonces ya no hay problema con la anemia plástica. Tenemos a los testilvenos, también prohibida su importación, fabricación, transporte, comercialización. Los órganos fosforados está prohibida. En el caso de la violeta genciana, su condición es que hay una restricción de uso. Solamente se autoriza únicamente su uso por vía tópica en otras especies. El caso del verde de malaquita es restricción de uso. Su prohibición es en los alimentos o agua de consumo para todas las especies. Su uso en acuacultura y también en especies productoras de alimento. Esta es la restricción. Siguiente, por favor. El tema de los alimentos para animales. Lo traemos acá porque ya les mencionamos que los antimicrobianos se pueden dar vía alimento, que es la forma de administrarlos en la mayoría en las aves y los cerdos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra regulación? Tenemos el RTCA 65055211. En estos momentos nosotros estamos a nivel de Centroamérica actualizando dicho reglamento. Esto realmente no es algo tan sencillo, es algo que hay posiciones con país, nos cuesta, acá tenemos que oír a los sectores, tenemos que oír a la parte académica y entonces llevamos posición de país y después ir viendo las condiciones que nos dicen los demás países y después cuando ya llegamos a los acuerdos
ya tenemos nuestra actualización de reglamento, en donde establece las disposiciones de registro y control para los productos utilizados en la alimentación en animales y para los establecimientos relacionados a fin de asegurar la calidad e inocuidad de estos productos en la región. También dicta que los establecimientos deben llevar registros adecuados para facilitar la trazabilidad de las materias primas y alimentos para animal. Esto permite que el retiro del producto del mercado en caso de riesgo para la salud tanto humana como animal sea más fácil. La siguiente, por favor. Eh, el fin en la definición del alimento medicado es cualquier alimento que contenga medicamentos veterinarios con el objetivo de prevenir o tratar enfermedades, promover el crecimiento o mejorar la eficacia de la conversión alimenticia u otros. Los alimentos medicados deben estar sujetos a registro sanitario y deben de cumplir con las dosis, con la especie de destino e indicaciones de usos aprobados para la autoridad competente. Acá tal vez más adelante les voy a estar repitiendo algo, pero acá en la parte de la línea veterinaria, estos medicamentos, estamos hablando del día de hoy, indicados para aves de corral y para cerdos. ¿Qué pasa? Que nuestros usuarios pueden estar utilizando estos mismos productos y sin haber hecho estudios que se puedan utilizar para otras especies. Es tan diferente la parte de hidrobiológicos, es tan diferente para otras especies. Hablemos de las mascotas, pero hablemos también de los bovinos y de nosotros les llamamos animales productores de alimento, de los animales que nosotros nos vamos a comer, que va a ser para nuestro consumo humano. La siguiente, por favor. Acá en el reglamento se establece bien y no podíamos traer acá un producto de nosotros, sino que mejor para evitar problemas solamente lo que queremos es que miren que nuestro reglamento dice que debe aparecer medicado y debe estar en negrita, debajo del nombre del producto y con la información sobre el ingrediente activo, la cantidad del ingrediente activo, el propósito del uso, la dosis, las advertencias del mismo, incluyendo su periodo de retiro, entre otros. ¿Qué entendemos como periodo de retiro? Es el tiempo que transcurre entre la administración de un medicamento veterinario y el momento que se puede consumir. Es parte de la regulación de nosotros, solo que ahí miramos también que es complicado porque esto no todo mundo lo respeta. Vienen los estudios acá, la etiqueta dice que X producto tiene un periodo de retiro de 21 días, ya sea en aves y cerdos, y después los llevan a los mataderos, a los rastros, y al no respetar es porque no, si es 21 días, lo llevan no respetan ese día y no respetan esos días y lo pueden llevarlos antes. Y entonces al no respetarlo, nosotros estamos consumiendo estos productos de origen animal y entonces ya con el consumo diario también ya puede ir, es algo que puede ir ya cuando estamos hablando de la resistencia antimicrobiana, que también esto es que viene acá con todos estos temas que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Que tenemos que cuidar la salud del humano. Se prohíbe la presencia de medicamentos no probados en los alimentos para animales. No se da ningún registro para un alimento medicado si ese medicamento veterinario no está registrado. La siguiente, por favor. Tenemos un acuerdo ministerial de importación y control. En este caso son las materias primas. Nosotros no registramos, al igual que la línea humana, las materias primas. Sin embargo, dice que nosotros no las registramos, pero sí debemos de controlarlas. Acá nosotros, como Guatemala, estamos viendo la posibilidad que
hacer una normativa para que las materias primas la puedan ingresar solamente aquellos laboratorios que están fabricando medicamentos veterinarios. Ahorita lo puede ingresar y ahí sí es un problema que podemos tener porque el tema es que lo pueden ingresar las cantidades que quieran y la pueden, y lo que pasa es que después que nosotros estamos acá analizando los registros sanitarios, que vayan con el periodo de retiro, que vayan con los estudios específicos que se pueden utilizar para aves y cerdos, después llegan y los llevan a las granjas y esa misma materia la llevan pura. Y entonces, ¿de qué sirvió todos los otros registros sanitarios cuando esta materia prima la dan a cantidades, a las cantidades que es malo, tanto es malo, poco que mucho, ¿verdad? Y también no respetando ni los días que se deben de administrar. Entonces, y pudiéndose usar de la línea humana, como lo había mencionado anteriormente, de la línea agrícola también y la línea de nosotros, la línea veterinaria. La importación de materias primas presenta un certificado de análisis de los productos a importar y con nosotros pueden ser objeto de muestreo y análisis por parte de la autoridad para que cumplan con lo que están declarando. La siguiente, por favor. Lo que nosotros vemos como unas oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo la gran necesidad que tenemos? Nos falta una plataforma a nivel, mencionamos a nivel nacional, a nivel regional. ¿Qué pasa si tenemos alguna emergencia? ¿Qué pasa si sabemos de un lote que hubo una contaminación cruzada o que se va a prohibir o se va a restringir, que X país se vio afectado y afectó a las aves y cerdos? Entonces, si nosotros no podemos en este momento dar toda esa información a nivel de país y sabemos que es una necesidad, eso miramos nosotros como una oportunidad, que no solo estemos nosotros, sino que estemos con nuestros países vecinos, no digamos Centroamérica, como mencionaba, qué bien que estuviéramos todos ya los países, los 9 países de Luisa, y entonces hacía todos los países que somos miembros de la OMSA. Entonces, dice uno, mientras más, mejor, porque todos tenemos que estar viendo por la salud del humano. Tenemos el tema de la receta médico veterinaria. Ya Costa Rica hace como 25 años cuenta con su receta médica veterinaria. Nosotros llevamos años en trabajar en ello. Hemos estado con el Ministerio de Salud también, viendo y ambos vemos que al final creo, y no lo creo, sino que así es, nuestros, nuestros departamentos tienen muy poco personal para estar, no solamente es hacer una receta médico veterinaria, sino que tiene que haber el prescriptor, que es el médico veterinario, pero también quién es el que va a ir a ver si esta receta se dio y entonces no tenemos el que esté en el campo. Guatemala, al igual que los 183 países que les mencioné, que somos miembros de la OMSA, damos informes como países anuales de los antimicrobianos que se están utilizando en todas las especies productoras de alimentos, en donde están incluidos los cerdos y las aves. Y ahí vemos que nosotros tenemos damos un informe de las importaciones que se realizan. Pero como les mencioné anteriormente, si somos el país más productor cuando hablo de productores, que el país fabricante de medicamentos veterinarios, y alimentos para animales. Sin embargo, solamente estamos dando en nuestra posibilidad, solamente estamos dando informes de las importaciones, pero tenemos que dar informes de lo que se está elaborando en el país. Eso nos va a dar a nosotros como país una transparencia. Eso nos va a dar a nosotros como país también a trabajar en conjunto con nuestros programas de vigilancia epidemiológica. Si decimos se usó
este antimicrobiano, en qué mes, miremos qué está pasando, por qué se está utilizando más, qué enfermedad, qué está pasando, y qué mejor que lo podamos hacer no solo con nuestros homólogos, los médicos veterinarios, sino que trabajemos en conjunto con la línea humana. Y como mencionaba, y no me cansaré de decirlo, trabajemos en conjunto para la finalidad de que estamos buscando la salud del humano, una salud. Nosotros, nuestra ley de sanidad animal nos indica que tenemos que tener un programa de auditoría técnica, fiscalización. Acá las empresas, las importadoras pagan un rubro por ello, no cobramos por registro sanitario y creo que somos el único país que no lo hace, pues solamente en las importaciones. Sin embargo, lo tenemos por ley, pero solamente estamos llegando a los registros sanitarios, no estamos saliendo al campo. Entonces eso nos hace falta porque estamos hablando que usted debe utilizar productos que cuenten con su registro sanitario. Y si no vamos, controles de las materias primas y los alimentos medicados. Entonces, hay muchos temas que nosotros no podemos quedarnos solamente en nuestras oficinas, sino que tenemos que salir al campo a ver qué productos se están administrando. Tenemos el caso de los que les había mencionado. Estamos como país en este momento viendo si prohibimos o restringimos la colistina. La colistina se está guardando para la línea, para tener ya por resistencia antimicrobiana, se está, se está tratando de no utilizarla para resguardo para nosotros, para los humanos. Sin embargo, vemos que ahí está Costa Rica, hay un Nicaragua, Argentina, que tienen la colistina prohibida. Sin embargo, hay un México que la tiene restringida. Y entonces nosotros estamos más, y es por eso que necesitamos no solo la opinión de nosotros, sino que mejor en conjunto para tomar ese tema de decisiones, porque vemos que si la prohibimos, cuando prohibimos algo, llama un poquito más la atención y a veces podemos hasta sin querer, decimos, cuando miramos en otros países, lo que se está fomentando es un tipo de contrabando de estos productos. Tenemos vemos que tenemos que mejorar la comunicación nosotros a lo interno con los epidemiólogos, tenemos que ampliarla con el ministerio. No digo que no lo trabajemos, pero sí podemos estrechar más los lazos con el Ministerio de Salud, unir los esfuerzos con los países más avanzados y también los que están un poquito más atrás, también nosotros estarlos también apoyándolos, ¿verdad? Y el uso de materias primas y los alimentos medicados, nosotros para tener mejores controles tenemos que darle la trazabilidad. La siguiente. Y por mí, muchas gracias. Me quedo yo, ustedes me van a decir si al final nosotros quedamos ya para las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Paz. Sí, dejamos un espacio para el final, para las preguntas que puedan tener los participantes. Muy valioso las reflexiones que usted nos hace ver en la intervención y creo que es súper importante siempre tener en cuenta el tema y la interrelación de salud animal, humana y ambiente bajo el abordaje de una salud para mejorar y cerrar las brechas que aún tenemos pendientes en países como el nuestro. De nuevo, muchas gracias por la intervención y creo que nos da una muy buena idea de las brechas y en dónde se pueden intervenir proyectos que se pudieran generar con estas ideas. Bueno, continuando con la agenda, ahora le daremos el espacio a la doctora Chan, quien nos eh, hablará un poquito sobre el uso de antimicrobianos en humanos, especialmente antimicrobianos falsificados o substándar. Entonces le dejo la palabra, doctora Chang. Muchas gracias.
Eh, Buenas tardes a todos. Lucas, no sé si puedo ahí compartir mi presentación la, mm, desde compartir, ¿sí? Sí, 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 adelante. Mm. Oh, ya, vemos su pantalla. Sí, ya me mira, Sí, pero no ve la presentación. está la ventana de... Ahí, ahora sí. Solo que estamos en ¿Ya? su segunda lámina. Ahí Ahí. está. Sí, Ok. gracias. Muy bien, pues gracias a la doctora María Eugenia Paz por la intervención anterior. Creo que justamente es un tema que hemos estado tratando de tratar conjuntamente, ¿verdad? Tener un uso de antimicrobianos adecuado tanto en el rubro agropecuario, ¿verdad? Como en el área de los humanos, ¿verdad? Así es que, pues, quisiera antes que nada agradecer por la invitación y por el espacio que me dan para poder participar en esta conferencia. Creo que es muy importante que tratemos este tema y sobre todo que animemos a ver, como decía la doctora Paz, todas estas oportunidades que se abren para nosotros poder tener em, eh, mm, de alguna manera ir cerrando esas brechas que tenemos todavía abiertas en cuanto a lo que se necesita para poder ir mejorando el acceso a los antibióticos y cómo podemos nosotros realmente ir reduciendo la resistencia antimicrobiana. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Un antimicrobiano de calidad inferior o falsificado es un medicamento que no cumple con los estándares de calidad requerido o que está tergiversado intencionalmente en términos de su composición, etiquetado o empaque. Y estos medicamentos sí plantean un gran riesgo para la salud y pueden contribuir al fracaso de tratamientos en los humanos, ¿verdad? A la resistencia antimicrobiana, como ya mencionábamos, y a la propagación de infecciones. Para los que no están familiarizados con el término, la resistencia antimicrobiana es la capacidad que tienen los microorganismos de cambiar y dejar de responder a los medicamentos antimicrobianos. Y eso hace que las infecciones sean más difíciles de tratar y aumentan el riesgo de propagación de enfermedades. Entonces, sí, hay algunos médicos dentro de la audiencia, creo que ellos estarán muy familiarizados con este término. Y de hecho, creo que es algo que estamos viviendo día a día en la práctica clínica, tanto en pacientes que tenemos en la clínica como en pacientes que tenemos hospitalizados. Entonces, ya desde hace algún tiempo, tanto el Ministerio de Salud de Guatemala como la Organización Panamericana de la Salud ha estado detrás de este tema, tratando de tener un monitoreo realmente de la resistencia antimicrobiana. La doctora misma, María Eugenia, es parte de una red de resistencias antimicrobianas y creo que es muy importante que pues todas las personas que estamos implicadas en el uso de antimicrobianos en el país, pues justamente formemos parte de esta red y que juntos tratemos de coleccionar datos. Entonces, hay una plataforma que la Organización Mundial de la Organización Panamericana, perdón, de la Salud está promoviendo para que en Latinoamérica se lleve un control, una especie de vigilancia de cómo está la resistencia antimicrobiana y si ustedes quieren accesar a estos datos, ahí hay datos de toda Latinoamérica y por supuesto está incluida Guatemala. Entonces, quisiera agradecer a la licenciada Mazariegos del Ministerio de Salud Pública que me proporcionó estos datos para Guatemala. Ellos están, justamente son los que alimentan estos datos que se están subiendo a esta plataforma de la Organización Panamericana de la Salud y básicamente han estado analizando los perfiles de resistencia antimicrobiana. Algunos han definido algunos patógenos que son prioritarios, básicamente se han identificado en hemocultivos y urocultivos y realmente este periodo de observación, digamos, ahorita lo llevan al día hasta el 2022. Todavía hay que entrar más datos, ¿verdad? Pero me dicen que estos datos están
por estar disponibles en la plataforma y muy pronto vamos a poder ver cómo ha sido la evolución de la resistencia antimicrobiana en los últimos 2, 3 años, ¿verdad? Pero de lo que nosotros podemos ver de la resistencia antimicrobiana en hemocultivos, que realmente es digamos, uno de los parámetros más importantes que nosotros vamos vigilando las resistencias en los hospitales. Y conste que la resistencia antimicrobiana, como decía anteriormente, no se da solamente en los hospitales, sino también en las comunidades. Dentro y fuera de los hospitales hay resistencia antimicrobiana. Y nosotros quisiéramos tener más datos comunitarios, pero desafortunadamente, y esa es una brecha, es muy difícil tener como acceso a esos datos comunitarios de cómo está la resistencia antimicrobiana en personas que están en la comunidad. Realmente no es difícil como tener una vigilancia de cuáles son los gérmenes con los cuales están colonizados personas que están en la comunidad, algunos enfermos, algunos probablemente saludables, pero colonizados. Entonces, todos estos datos que podrían ayudarnos a tomar decisiones, digamos, en este momento no están disponibles, pero sí tenemos los datos disponibles de los cultivos que se realizan en varios hospitales de la red nacional. Entonces, ¿qué es lo que han hecho el Ministerio de Salud? Ha identificado ciertos microorganismos como prioritarios, como les explicaba anteriormente, y uno de ellos es el Staph aureus. Como ustedes saben, el Staph aureus es un germen que causa bacteremias relacionadas sobre todo a catéteres que están colocados en las personas que tienen necesidad sobre todo de alimentaciones parenterales o están en un intensivo. También puede causar infecciones muy graves en tejidos blandos, algunas personas que han tenido cirugías, por ejemplo. Entonces, sí hay algunos datos sobre Staph aureus. Específicamente, estos son de hemocultivos y el parámetro que nosotros utilizamos para saber si es un Staph aureus resistente o sensible, pues es la sensibilidad o la resistencia a la oxacilina, como ustedes pueden ver, 35% más o menos estable desde 2020 hasta 2022 de estos Staphylococcus aureus no son sensibles a oxacilina. Y una de las cosas que ha empezado a aparecer, si ustedes se mueven un poco su vista hacia el lado derecho de su pantalla, es que si llegamos a la columna de vancomicina, que dice BAN, hemos empezado a notar que para los estafilococos que son resistentes a oxacilina usamos vancomicina y hemos empezado a ver cómo emerge un poco de resistencia a la vancomicina también. Eh, Esto solo para decir que las bacterias siempre van buscando cómo escaparse del tratamiento que le estamos dando a los pacientes. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar más un antibiótico, porque justamente la bacteria se está haciendo resistente a oxacilina, por ejemplo, y usamos más vancomicina, es muy posible que veamos un poco más de resistencia a vancomicina. Entonces, es muy importante ir monitoreando todos estos gérmenes para que nosotros sepamos exactamente qué opciones terapéuticas podemos ir utilizando en nuestros pacientes. Otro germen que ha causado mucha preocupación a nivel hospitalario en Guatemala es la Klebsiella pneumoniae. Es un bacilogram negativo y el parámetro más, perdón, importante que nosotros estamos tratando de monitorizar a nivel de hospitalario es la resistencia a meropenem. Y ustedes pueden ver cómo en 2021 se registró hasta un 80% de resistencia a meropenem de la Klebsiella pneumoniae, que es altísimo. Y en 2022, pues sí, mejoró un poco, ¿verdad? Entonces estamos ahí alrededor de 55%, que de todas formas es un número altísimo. Pues parte de esto probablemente causado por el uso excesivo, un poquito más
abundante de antibióticos que hubo durante la pandemia, pero realmente sí tenemos un nivel de resistencia bastante alto para gérmenes como Klebsiella pneumoniae. Y el otro que estuvo causando muchísimos problemas fue Acinetobacter baumannii, que igual bastante resistente a meropenem y realmente esa resistencia se ha mantenido bastante estable en los últimos 3 años. Pseudomonas aeruginosa también es un germen que tiende a causar muchísimos problemas en pacientes hospitalizados. Típicamente se trata con cefalosporinas de tercera generación que tienen actividad antiseudomónica o combinaciones de beta-lactámicos, beta-lactamasa con piperacilina tazobactam y también se utiliza meropenem. Sin embargo, ustedes pueden ver que también la resistencia para meropenem es bastante alta y entonces podemos ver como en 2021 rebasó el 50% hasta 55%. En 2022, aunque sí mejoramos un poquito en 45%, pues todavía veíamos bastante resistencia. Entonces, este es un como resumen de cómo estamos en cuanto a resistencias. Y el primer germen que aparece ahí con las siglas de ABA es Acinetobacter baumannii. Es la resistencia a meropenem es realmente bastante alta, casi un 90%. La resistencia a carbapenémicos de Klebsiella pneumoniae, que es el siguiente germen, es también bastante alta, entre 71 y 81%. Meropenem e imipenem, que son como los dos carbapenémicos que se usa para tratar Klebsiella. E. coli, que también es una bacteria que aislamos muchísimo en pacientes hospitalizados entre 35 y 21, 35% para meropenem, 21% para imipenem. Yo diría que probablemente hemos ido aumentando un poquito esta resistencia en los más recientes años y para Pseudomonas aeruginosa, pues sí, 50%. Nosotros los infectólogos siempre decimos que cualquier resistencia que está arriba de un 10 a 15% nos hace pensar que probablemente debiéramos utilizar otra alternativa terapéutica. Pero desafortunadamente, como ustedes saben, los carbapenémicos son como de las últimas líneas de medicamentos que tenemos para tratar a estos pacientes. Entonces, si bien es cierto, han ido surgiendo algunas alternativas en el mercado, esas alternativas no están súper disponibles en todos los medios, en todos los hospitales y además son alternativas bastante, bastante más caras. Y por último, pueden ver Staph aureus, que realmente 35% de resistencia a oxacilina, y eso pues creo que se ha mantenido bastante estable, lo cual es bueno, no ha aumentado, pero es un porcentaje de resistencia bastante alto que nuevamente hace pensar que probablemente cuando tenemos este tipo de infecciones en estos pacientes es bastante lógico pensar que tenemos que ir pensando en otras opciones, además de oxacilina, nafcilina, de cómo tratar a estos pacientes y vancomicina es una opción, pero nuevamente es como una carrera sin fin, ¿verdad? Siempre las bacterias encuentran la manera de ir escapando. Entonces, ¿cómo contribuye realmente la calidad de los antimicrobianos a esta resistencia antimicrobiana? Pues tenemos nosotros que para cualquier medicamento, pero tal vez los antimicrobianos son el ejemplo más importante, digamos, necesitamos una muy buena combinación entre calidad, seguridad y eficacia, ¿verdad? Los pacientes que están infectados regularmente tienen una necesidad inmediata del medicamento y necesitan que ese medicamento sea seguro y que sea muy eficaz, justamente para no poner en peligro su vida. Cuando un medicamento no es de calidad, no está manufacturado de acuerdo a las normas internacionales, entonces nosotros corremos riesgo de que ese paciente no solamente, digamos, no se pueda tratar exitosamente su infección, sino que además se asocien a esa enfermedad
causada por la infección, algunos eventos adversos relacionados en sí al medicamento que no ha sido fabricado con buenas prácticas, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos el concepto de que un antimicrobiano subestándar o no manufacturado adecuadamente puede contener, por ejemplo, menos ingrediente activo del que se necesita para poder alcanzar esas concentraciones que necesitamos en el plasma para tratar enfermedades e infecciones. Puede ser que el medicamento quizás sí tenía el medicamento activo, el agente activo completo, pero debido a la manera en la que fue fabricado, debido a la manera en la que fue almacenado, en la que fue empaquetado, etcétera, ese medicamento activo, ese ingrediente activo perdió su capacidad de curar al paciente realmente estos medicamentos subestándar probablemente no, digamos, en definición, no es que intencionalmente hayan sido fabricados para ser dañinos, pero definitivamente no conducen al efecto terapéutico deseado y por tanto terminan haciéndole un daño al paciente porque no están provocando la mejoría clínica que nosotros queremos ver. Ahora, un medicamento o un antimicrobiano falso, ahí sí intencionalmente se está manufacturando la composición del medicamento de una manera tergiversada, ¿verdad? No tiene el ingrediente activo que dice tener. Ahí sí es como un fraude deliberado que está haciendo la persona o la empresa que está produciendo el medicamento e incluso puede ser que contengan componentes que son nocivos para la salud de las personas. Entonces, realmente ahí estamos en una situación bastante peligrosa, digamos, para los pacientes. Entonces, los medicamentos que son falsificados, normalmente algunas características que nosotros podemos identificar es que no vienen bien etiquetados, los ingredientes activos no se pueden ver claramente en el inserto y en el medicamento en sí, ¿verdad? Y es posible que esos medicamentos tampoco cuenten con ningún sello de seguridad o de manufactura, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos de estos antimicrobianos de calidad inferior o falsificados? Realmente, ya sea que haya sido una manufactura intencional o no intencional del medicamento, el asunto es que sí tenemos una alta incidencia de fracasos de tratamiento, por supuesto, incrementa la resistencia antimicrobiana porque nosotros, para poder nosotros tener una actividad bactericida, necesitamos ciertas concentraciones del medicamento y al no poderlas obtener, realmente solo estamos exponiendo a las bacterias a la molécula y las bacterias están activando sus mecanismos para poder repeler, digamos, o resistir ese antibiótico y no estamos teniendo el efecto bactericida o bacteriostático que necesitamos. Así es que las bacterias se pueden volver resistentes con mucha facilidad. Estos pueden provocar complicaciones para la salud, como estábamos hablando anteriormente, pueden tener algunos elementos que contaminan o que son nocivos en sí para la salud de las personas y por supuesto aumentan la mortalidad, sobre todo en pacientes que tienen infecciones que son más severas, ¿verdad? Porque nosotros contamos con que esos antimicrobianos nos pueden tratar una infección y si insistimos en seguir tratando a los pacientes con esos antimicrobianos, puede ser que los pacientes se pongan muy enfermos y que incluso requieran hasta un intensivo y cuidados
de mucha mayor escala, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer con este tipo de medicamentos? Pues realmente tenemos que tener mecanismos de detección y prevención para estos medicamentos y hay agencias reguladoras como la Organización Mundial de la Salud, está la FDA, la EMA, ¿verdad? Que son grandes organizaciones que se dedican justamente a regular este tipo de medicamentos. En nuestros países tenemos que tener sistemas de seguimiento y localización. Entonces, hablábamos de cómo manejar de repente códigos de barras, códigos QR, para nosotros poder verificar que esos medicamentos han sido debidamente fabricados. Y, por supuesto, siempre la educación, que es esto que estamos haciendo el día de hoy, hacer una concientización pública de que en verdad en el mercado hay medicamentos que están bien manufacturados y otros que están mal manufacturados y tenemos que estar muy conscientes de eso para nosotros poder prescribir de una manera apropiada, buscar los medicamentos que realmente tengan una garantía de fabricación. Em, entonces, cualquier tipo de medicamento, ya sea que está subestándar o está de adrede falsificado, esos dos medicamentos antimicrobianos nos pueden contribuir a la resistencia antimicrobiana y realmente se ha convertido en una amenaza a nivel global. Entonces, parte del reto, digamos, que tenemos ahora como país es tratar de tener la manera de obtener acceso a antibióticos de calidad. Y para eso, justamente, dentro de un momento ya nos van a hablar un poquito de qué oportunidades están disponibles para mejorar el acceso a medicamentos de calidad, antimicrobianos que cumplan con todas las normas de regulación. Entonces, primero, claro, las organizaciones o las agencias reguladoras es muy importante mantener ese papel regulador y realmente que estas organizaciones sigan siendo fondeadas para que nos sigan ayudando a poder tener un marco regulatorio que sea bien sólido. Es muy importante también garantizar las buenas prácticas de fabricación y ustedes saben que los laboratorios farmacéuticos deben tener un certificado de buenas prácticas de manufactura y ese certificado de buenas prácticas de manufactura se va renovando conforme van saliendo las actualizaciones. Entonces, debieran los laboratorios que nos proveen de medicamentos tener esas prácticas de manufactura, sus certificados al día, ¿verdad? Eh, es muy importante que fomenten los gobiernos el acceso a los mercados en general. O sea, que sea un mercado como más global, ¿verdad? Tener, por ejemplo, estar pendientes de cuándo son estas expiraciones de las patentes y las licencias obligatorias. Ustedes saben que cuando se fabrica un medicamento, pues hay una expiración un tiempo de expiración de la patente de ese medicamento y después de eso pues ya se pueden hacer medicamentos genéricos, pero incluso esas licencias esas expiraciones de patentes podrían ser más tempranos si los gobiernos pudieran financiar parte de cómo se fabrican los medicamentos originales, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí habría como una especie de sinergia entre la industria farmacéutica y los gobiernos para que estos medicamentos finalmente paren siendo un poquito más accesibles a la población. Y también se pueden hacer importaciones directas por parte del Estado. Hacia el país, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas que nuestro Estado tiene esa deficiencia, que realmente no se pueden hacer importaciones directas. Tuvimos muchísimo problema, sobre todo con las vacunas. Ustedes recordarán las vacunas de COVID, que era muy difícil hacer importación directa porque todo tenía que ser a través del fondo rotatorio, que es muy bueno el fondo rotatorio, pero a veces necesitamos tener esa habilidad de también cuando se requiere poder hacer una transacción directa con las personas que están fabricando el medicamento. Eh, los programas de salud pública tienen que tener programas en los cuales sí,
se provee del medicamento al paciente. Y ustedes saben que en nuestro país existe el IX, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos medicamentos a disposición de los pacientes a muy bajo costo o realmente gratuitos, ¿verdad? Pero lo que nos está faltando es como tener un buen screening para saber cuáles son los medicamentos que se pueden adquirir a través de un contrato abierto, ¿verdad? O sea, tener un screening que sea no solamente el marcador más importante, el precio del medicamento, sino también que el medicamento se haga un screening en base a la calidad y a las buenas prácticas de manufactura que tiene la empresa farmacéutica que nos está ofreciendo el medicamento. Em, por supuesto, siempre en la cuestión de la salud, el gobierno a veces se ve la necesidad de ofrecer subsidios y algunos controles de precios, ¿verdad? Nosotros, pues yo personalmente no estoy en contra del libre mercado, pero hay medicamentos que sí realmente son muy, muy caros y entonces algunas veces el medicamento tiene que ser subsidiado por el gobierno para realmente poder ser utilizado por la población. Y algunos de los antimicrobianos, por ejemplo, los más nuevos que estamos utilizando nosotros ahorita, realmente son bastante caros, ¿verdad? Es importante siempre tener asociaciones comerciales con la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones grandes que se dedican a manejar medicamentos a nivel global. Y por supuesto, tener ese contacto con todos estos programas de precalificación que ya existen. Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud existe un programa de precalificación tanto para medicamentos como para vacunas. Yo creo que es más conocido el de vacunas que el de medicamentos, pero también hay un programa de precalificación para los medicamentos. Muy importante producir una producción, fomentar una producción local de medicamentos. Si tenemos empresas que fabrican aquí en Guatemala, es solamente hacer como esa transferencia de tecnología para que si hay algunas moléculas que son más complejas, pues estas empresas que son globales de repente hagan la transferencia de esa tecnología para que se pueda producir a nivel local y que sea más accesible. Por supuesto, y vuelvo nuevamente a la concientización y a la educación, muy importante lo que se está haciendo el día de hoy, que es promover, concientizar a las personas y educar a las personas sobre la existencia de estos medicamentos para nosotros poder buscar entre nuestras opciones aquellas que sean las más indicadas en términos de buena producción, buenas prácticas de manufactura y calidad, ¿verdad? Em, Vamos a pasar esto rápidamente porque creo que en resumen, ya se me acabó el tiempo, pero lo que necesitamos es mantener una alta calidad de medicamentos genéricos y ahí sí se necesita como enfoque desde muchos puntos de vista, ¿verdad? De ahí la participación no solamente de los médicos en esta supervisión regulatoria, ni el Ministerio de Salud, sino también todos los demás ministerios y todas las demás personas que tenemos acceso y utilizamos antibióticos, promover también una competencia transparente y que se aprovechen realmente todas las asociaciones internacionales. En este caso, pues hoy vamos a tener un contacto directo con una organización que realmente se está dedicando a poder aumentar el acceso a antimicrobianos que sean de una calidad pues muy buena y que nosotros que estamos en países donde quizá nuestros medicamentos no siempre nosotros logramos hacer ese buen screening, pues ahorita empezar a crear esos mecanismos para poder hacer ese buen screening de calidad y que nuestra población tenga acceso a medicamentos de mejor calidad. Así es que yo con eso los dejo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Creo que es muy importante conocer el impacto y los datos del país, que a veces es difícil que los podamos conocer de forma más amplia. Creo que también es muy importante tener
estas ideas de cómo no solo el uso indiscriminado, sino que el uso de medicamentos que no cumplen con los requerimientos mínimos de buenas prácticas pueden impactar en un problema de salud pública que sigue creciendo y que definitivamente continuará creciendo si no hacemos algo al respecto. Muchas gracias. Ahora pasaremos al siguiente punto de la agenda, el cual estará a cargo de nuestra colega Luis Koch de The Trinity Challenge. El tema que va a abordar es una oportunidad de financiamiento que tiene la organización en cómo los datos y la tecnología pueden mejorar la cadena de suministro y o reducir el uso de medicamentos antimicrobianos subestándar o falsificados en comunidades de países o entornos de ingresos medianos a bajos. Em, Muchas gracias, Luis. Te dejo la palabra y adelante. Hello, everyone. I'm just having a technical difficulty. Just 1 second. Hello, everyone. Lucas, could you just confirm if you could see my slides? Um, sí. Can you see those slides now? Sí, las podemos ver. Únicamente no estoy seguro si podemos cambiar de... Ahora, muy bien, todo perfecto, se ve perfecto. Okay, fantastic. I'll get started. Thank you so much for this opportunity to share the Trinity Challenge on community access to effective antibiotics. And thank you for both of those really interesting presentations. It's really set the scene and the context for how important this issue is. And I hope that you will be interested in this challenge and this grant opportunity. And we hope to see some applications come through. So let me tell you a little bit about the opportunity. So in case you don't know who we are, we're a charity based in the United Kingdom. We were set up by Dame Sally Davis, who is the government global envoy for AMR in the UK. And the purpose of our charity is to support the creation of data-driven solutions to help protect against global health threats. What I would like to talk to you about today is a new £1 million innovation challenge, which focuses very much on the issues we've talked about today, stock control and substandard and falsified antibiotics. So we launched this challenge in February, and we're trying to answer this particular question through this challenge. How can data and technology improve stock control and or reduce the use of substandard and falsified oral antibiotics for community use in low and middle income countries? And just to give you a bit of context, we ran a different challenge last year in antimicrobial resistance, and we received 285 submissions from 57 countries, and we were able to award 4 prizes in Vietnam, India, and South Africa, and these teams are now starting to implement their solutions. So we are really hoping to get another strong representation from across the world in this challenge. We have quite a short time to the deadline. So the deadline is the 24th of April, which is just 2 weeks from now. But we hope that you've been able to have a look at the application details already. If not, we will put those in the chat for you to start having a look. But we do think the application is quite straightforward and less complex than grant applications. So hopefully that this wouldn't put you off applying. So have a look at the link in the chat in your own time, and we'll also always happy to answer any questions as well. So the challenge focuses on 2 major problems: stock control and substandard and falsified oral antibiotics. And applicants can tailor their solution to either of these categories. So you can apply for stock control or substandard and falsified antibiotics, or both. You have those 3 options. So we don't want to restrict it too much.
And we very purposefully set quite a broad brief for this challenge so that innovation can really shine through and we can tackle this problem in lots of different ways. So there are some restrictions to this challenge, to this application as well. So let me just talk you through them very briefly. So the first one is that we are focused only in low and middle income countries. So we really want the solutions and the technology and the innovation to be applied in these parts of the world. We know that this is where the highest burden of AMR is and where the biggest challenge is for this topic area. So we really want to see the innovation in this part of the world. The second most important criteria is the community level data. So a lot of the data that we talk about when it comes to AMR comes from high income countries, and it also comes understandably from hospital settings or large scale industry or food processing settings. We don't always really know what's happening at the community level. So what are people accessing at the very local level from their local pharmacist? And can we start understanding that better? So we really are looking for solutions that generate data or use data from the community level, because we want to start to fill in the gaps that we have. The other element of this challenge is that it is a One Health challenge. So solutions can be animal health, human health, and environment, but we're expecting them to be mostly in the human and animal health arena. And we also want innovation, as I've said. So we're looking for new innovative uses of data or technology or new applications of existing technology to this challenge. So one of the presenters mentioned QR codes or barcodes. Could that be applied to this challenge in the community setting, for example? We have lots of information about eligibility for the challenge on our website, and so you can look at the link and study that in more detail. We do ask that applications are submitted in English. So let me tell you a little bit about the benefits of applying to our challenge. So like I said earlier, we have a £1 million prize fund to give away, and we are hoping to find 2 grand prize winners, one around stock control and one around substandard and falsified antibiotics. We go through quite a rigorous judging process, so we'll have to see if that is possible towards the end, but that certainly is the ambition. So you'll not only win grant funding for this project, but you will also have access to our network through mentoring and coaching, and you'll also have access to the other winners of the challenges from previous years and be able to network and collaborate. And we'll also be able to help you secure future funding through fundraising training and also an innovation showcase that happens next year. So like I said before, anyone can apply. So as long as you meet the eligibility criteria, anyone in the world can apply. And we are looking for the majority of the funding to be spent in the low or middle income country where the application is based. So in terms of the types of projects that you may want to put in for this, there is actually a very broad range. So we deliberately wanted it to be as open as possible to see what came through. So you can submit applications at the proof of concept stage, which means that it's not a completely new idea that hasn't been tested. There is a little bit of preliminary evidence, or you already have some data and you want to kind of take it to the next level. But that is a relatively straightforward entry point. And then we also take applications from different stages all the way up to a scaling stage. So you may have a project that's already in operation that you'd like to take to a different country, or you'd like to take to a different community, and you need the funding to be able to scale that. So there really is a breadth of options for you there. We do have some restrictions on the types of organisations that can and can't apply, which is quite important. So who can apply? We welcome universities and non-profit organisations to apply, technology firms, social enterprises. We do also accept applications from profit-making organisations, but there is some criteria that we put around that. So there is a limit on how big that organisation can be. We are obviously looking for low and middle income country organisations. High income country based organisations can apply, but they have to prove that they have a really good, strong relationship or partnership with an organisation in the low and middle income country where the data is effectively going to be generated.
We have lots of resources that you can access if you are interested. So we ran a Q&A webinar recently, which answered a lot of the more detailed questions about eligibility criteria for this challenge. We put the link in the chat. It is in English, but we would really encourage you to watch that if you can, and I'm sure lots of your questions would be answered. And then there's a brilliant website that you can access with all the different questions. So we've got FAQs, we've got eligibility criteria, and step by step that will show you what the application form looks like and what you need to do to fill in to complete it. So that's all from me for now. I'm happy to take any questions, but we really hope that we see some applicants from Central America, and we can work together on applying innovation to this really important challenge. So thank you for your time. Lucas, back to you. Muchas gracias, Luis, especialmente porque sabemos que el horario en Londres ahorita es bastante complicado, no es un horario muy hábil tampoco acá, menos por allá. Gracias por presentarnos esta oportunidad de financiamiento. Creo que es muy importante tomar en cuenta todo lo que hemos escuchado el día de hoy para plantear posibles soluciones en contextos tan necesitados como los nuestros. Tenemos algunas preguntas en la sección de Q&A. Em, entonces, están principalmente dirigidas a la doctora Paz y a la doctora Chang. Vamos a empezar con la doctora Paz. Nos pregunta un participante acá, ¿cuál es el mecanismo por el cual los antibióticos favorecen el crecimiento animal y cuáles sustitutos o alternativas tenemos para este crecimiento? Muchas gracias. Muy amables por las preguntas. Nosotros le llamamos a este tipo de productos promotores de crecimiento. ¿Qué son los promotores de crecimiento? Son sustancias que se administran en las especies para la finalidad de aumentar el tamaño, el rendimiento, y en el caso voy a poner en el caso de un bovino, entonces va a aumentar no solamente la carne, sino que también la leche. Tenemos ejemplos, está la penicilina, están los anabólicos y está la eritromicina, uno de ellos. Tengo que aprovechar esta pregunta porque es algo muy importante. Voy a hablar de Guatemala. En el caso, nosotros no tenemos ninguna prohibición para este tipo de productos. Sin embargo, la Organización Mundial de Sanidad Animal nos recomiendan que este tipo de productos debiéramos tener una prohibición. Y vamos, ahí son las alternativas que no podemos estar solos. Tenemos que estar acompañados para esta toma de decisiones como país o a nivel de la región, porque la mayoría de nosotros, como voy a hablar en este momento ya como países centroamericanos, usamos este tipo de productos. Entonces, tenemos que hacer investigación, tener acá a la academia, tenemos que tener al sector, tenemos que tener a nuestros mismos usuarios y como les mencionamos, somos de los países que más fabricamos productos, entonces eh, sería una restricción, sería una prohibición y al final tenemos que ir haciendo conciencia cada uno de nosotros para estar utilizando este tipo de productos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta adicional. Esta es dirigida hacia la doctora Chan. La pregunta es, ¿de qué manera podemos educar a los pacientes de la comunidad que no tienen acceso directo a la información acerca de los peligros y la detección de medicamentos antimicrobianos falsos? Bueno, realmente qué pregunta tan importante, ¿verdad? Pues verán, esta es una de las cosas que es bien difícil porque no tenemos una forma nosotros de que las personas identifiquen por sí solas los medicamentos que están bien manufacturados, ¿verdad?
Nosotros, por lo regular, les pedimos a los pacientes que en el caso de los antimicrobianos, traten de, digamos, de seguir la prescripción que les da su médico, porque incluso a nosotros como médicos nos cuesta identificar esos productos que están bien manufacturados. Entonces, pero tenemos algunos productos que sí tenemos identificados, que sí siguen esas buenas prácticas y son los que regularmente vamos a poner en nuestra prescripción. Desafortunadamente, ¿verdad? Cuando la persona va a comprar su medicamento, puede ser que en la farmacia o en el lugar donde le van a vender su medicamento, que no siempre es una farmacia, ¿verdad? Algunas veces incluso en las tiendas, ¿verdad? De los pueblos y todo eso, pues tienen estos medicamentos, estos antimicrobianos a la venta. Pues le dicen que no tienen el medicamento que uno recetó, sino que tienen otro, que es el mismo medicamento, entre comillas, ¿verdad? Pero realmente no es el mismo, ¿verdad? Entonces es bien difícil porque, claro, incluso nos vemos en situaciones hasta de, hombre, este medicamento que yo le receto de repente es un medicamento que ya a la hora de ir a comprar el paciente se da cuenta que sí es un poco más caro de lo que había pensado y pues entonces sí opta por la siguiente opción que le dan en el lugar. Entonces es bien difícil. Yo creo que sí se necesita una solución tecnológica para que nosotros estemos seguros de que yo como consumidor estoy adquiriendo un producto de calidad, ¿verdad? Alguna especie de sello o garantía que sí me hace saber que aunque me están vendiendo un producto que no es exactamente el que me recetó mi médico, que igual es un producto de buena calidad, ¿verdad? Pero ante la falta de esa tecnología en este momento en nuestro país, yo pensaría que lo más prudente es siempre cuando tengamos dudas, o sea, tratar nosotros de fijarnos en la receta, tratar de seguir la receta y si no se puede por cualquier razón, pues siempre consultar nuevamente con tu médico para ver si ese medicamento que me están ofreciendo pues es conocido, él tiene buenas referencias de la manufactura de ese producto, ¿verdad? Buenísimo, muchas gracias, doctora. Tenemos una tercera pregunta. Eh, Esta pregunta es dirigida tanto a la doctora Paz como a la doctora Chang. Vamos a dar un espacio a cada una para que puedan responder esto. Es si han tenido experiencia con antimicrobianos falsificados o de contrabando, especialmente en puntos de entrada o fronteras, tanto en humanos como en animales. Gracias, si me lo permite. Sí, María Eugenia, por favor. Muy amable, gracias, doctor. En el caso de la línea veterinaria, nosotros, esta palabra contrabando es bastante acá, ¿verdad? Muy común, nuestras fronteras no son nada herméticas, ¿verdad? Entonces acá tenemos varias fronteras, pero hay muchos puntos de ingreso y que nos llama mucho la atención que en muchas ocasiones han venido a hacer, voy a poner un ejemplo, a ampliar un registro sanitario y nos dicen, mire, se lo estoy trayendo por X o Y para ampliar mi especie de destino, mi etiqueta, y el producto ya está en el mercado. ¿Cómo ingresó al país? ¿Verdad? Entonces, les mencioné, no tenemos un programa de fiscalización y auditoría. Entonces, nosotros eso sí nos urge y también nos han hecho denuncias. Y cuando nos traen las denuncias, pedimos el producto falsificado y que nos traigan el producto que cuenta con su registro similar y sin embargo vemos que, que decimos lamentablemente por qué esa audacia que tienen para hacer esa falsificación, por qué no lo hacen para hacer sus productos realmente que sean bien, ¿verdad? Que cuenten con todos los requisitos que están establecidos en nuestra normativa para poder contar con un registro sanitario como Dios manda. Gracias. Sí,
Realmente nosotros a nivel hospitalario, cuando tenemos medicamentos que no están teniendo el efecto terapéutico que nosotros esperamos, nosotros llenamos una forma, ¿verdad? Que es como una forma de farmacovigilancia en el que estamos reportando, digamos, que el paciente estaba siendo tratado. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, por un neumococo, ¿verdad? Que yo le estaba poniendo penicilina, digamos, y que esa penicilina, que es el medicamento de elección, no funcionó con este paciente, ¿verdad? Si le dio una reacción adversa que es muy rara o que no está reportada, también hacemos esa notificación, digamos, ¿verdad? Lo que nos cuesta a veces es como ver cuál es la consecuencia después de que se llena esa hoja de farmacovigilancia. O sea, nunca sabemos si realmente, digamos, se le da seguimiento a todas esas notas o observaciones de farmacovigilancia que nosotros enviamos. Y una vez en mi institución, cuando llena una de esas formas, ese producto ya no se utiliza, ¿verdad? Porque ante la duda, digamos, con que hayamos tenido una falla terapéutica, nosotros sí realmente evitamos utilizar ese producto nuevamente. Afortunadamente no nos pasa muy frecuente porque hemos ido teniendo a nivel interno un poquito más de control y de poder con respecto a cuáles son nuestros requerimientos para utilizar medicamentos en los hospitales, en mi hospital. Pero ese poder de manejar es el tipo de medicamento que quieres para tu institución, realmente no lo tienen todos los centros de salud, puestos de salud y hospitales de Guatemala, ¿verdad? Algunos lugares solo pueden adquirir medicamentos por contrato abierto y por contrato abierto realmente muchas veces el screening de los medicamentos no es tan detallado, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, estamos justitos de tiempo. Tenemos tiempo para una pregunta más que creo que va dirigida a la doctora Paz. Específicamente, ¿cuánto tiempo puede pasar un antibiótico en un animal antes de poder utilizarse para su consumo? ¿O cuánto tiempo debe pasar desde la última administración de un antibiótico en un animal antes de que sea seguro para el consumo humano? Creo que es una pregunta compleja, pero le dejamos la palabra a la doctora. Muy bien, sí. Es a lo que lo que le decimos nosotros el periodo de retiro para nosotros, ¿verdad? Es desde que se administró hasta antes de que llegue al rastro, al matadero. Entonces vamos a colocar que parte de los requisitos del registro sanitario, nosotros pedimos esos estudios donde nos indican cuál es el periodo de retiro. Voy a poner de una oxitetraciclina y vamos a colocar que son 8 días para aves y puede ser 7 días para. Mejor al revés, 7 días para aves y 8 días para cerdos. Entonces, el tema es que qué pasa en nuestra situación. Así como hay granjas grandes, también tenemos hay comunidades y que ya no están, si tuvieron una emergencia o por la misma falta de recursos. Entonces lo que pasa es de que ya no van a esperar esos 7 días para consumirnos al ave, sino que pueden darlo al siguiente. Y ahí es donde lo que decimos nosotros. Lo colocamos, lo pedimos en el momento registro, se coloca en la etiqueta, pero el problema es ya en el día a día, ¿sí? Se lleva y nos falta estar haciendo lo ideal sería que antes de comernos todas estas especies animales que son de consumo, lo ideal sería de que se ha hecho un análisis para ver si se respetó ese periodo de retiro y que no hayan trazas de estos medicamentos. De eso se trata. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a ambas y a Luis por sus valiosas reflexiones. Por cuestiones de tiempo, vamos a terminar ahora. Sabemos que hay un par de preguntas ahí, pero haremos lo posible por responder las preguntas por correo electrónico. Adicional, antes de que nos desconectemos, cuando terminemos el webinar va a salir una encuesta al cerrar la sesión en donde podremos tener la oportunidad de compartir nuestro realimentación de todo el evento, de los temas, etcétera. Entonces, por favor, les pedimos a los participantes que puedan estar atentos a responder estas preguntas. Y de nuevo, a todos y todas, muchas gracias, especialmente a la doctora Paz, a la doctora Chang, a Luis y a todos nuestros colegas que hicieron posible este evento. Sabemos que son horas no muy hábiles, pero igual tuvimos una buena participación y muchas gracias de nuevo. Fue un gusto y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.